Eres el Dios de nuestra vida, eres el Dios de nuestro corazón. Y te exaltamos con todo nuestro ser en este día. Queremos seguirnos gozando en esta mañana y queremos darle la bienvenida, hermanos, amigos que nos ven desde sus casas, desde sus hogares, del lugar donde se encuentren, que se unan juntamente con nosotros para adorar y exaltar el nombre del único que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Ese Dios de los cielos, ese Dios de la tierra, ese Dios de los mares, Dios donde quiera que se encuentre y donde quiera que nos encontremos, Él es Dios para nosotros. Le voy a pedir, hermanos, amigos, que cierre sus ojos ahí donde está, y queremos seguir poniendo en las manos de Dios este hermoso servicio. Queremos seguir sintiendo la presencia del Señor. Queremos seguir invocando el nombre del Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está. Padre bendito de los cielos, te damos gracias. Una vez más, Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de estar en tu casa un día más, Señor. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú tocando las vidas de todo aquel, Señor, que esté observando, conectándose, Señor, a este servicio, ahí en los hogares, en las habitaciones, en la sala de las casas, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, que descienda, Señor, en tu favor y en tu misericordia, Padre. Queremos seguir cantándote, queremos seguir adorándote y alabándote con todo nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos este hermoso momento, la alabanza, la adoración y el momento de la palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ir gozándonos en este día. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
estás puedas levantar tus manos con nosotros. Queremos dar gracias a Dios por su presencia. Queremos decirle gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Porque tú nos has perdonado, tú nos has justificado y nos has hecho hijos tuyos, Señor. Y queremos cantarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ahí donde usted está, le pedimos que pueda concentrarse en esta hora, porque la presencia de Dios está también ahí con usted. Y queremos darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Rey. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí. Su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, me rescate su gracia. Siento yo pecado, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias porque nos permites acercarnos a ti, Señor, en este momento de adoración. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy.
Templo Betania, ahora somos hijos de Dios. Ahora la palabra de Dios nos enseña que somos coherederos con Cristo, que ahora podemos tener un lugar especial en la presencia de Dios, un lugar que podemos habitar ahí con Jesucristo. Es hermosa la presencia de Dios que hemos tenido a través de los cantos, de la alabanza y de la adoración. Definitivamente el Señor ha visitado a cada hogar y cada familia que está sintonizando. Damos gracias a Dios por este tiempo. Templo Betania, les enviamos un fuerte abrazo. Es un gozo, es un placer poder estar en este momento, poder compartir la palabra de Dios. Y me gustaría que ahí donde tú te encuentras en este momento, ahí con tu familia, ahí en tu casa, en tu hogar, puedas tomar tu Biblia y puedas leer junto conmigo el pasaje a la carta de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Este es el texto que en esta tarde vamos a abordar, vamos a escudriñar y vamos a ver qué es lo que realmente Dios quiere en este día hablar a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a darle lectura. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, hemos de abordar en este momento un tema que he titulado Cuidado con el desliz. Y es precisamente lo que quiere hablarnos el escritor a los hebreos en este momento. Y me gustaría comenzar narrándote una pequeña historia en este momento. Me gustaría que pusieras toda tu atención, que prestaras todo tu oído, toda tu mente a lo que voy a narrarte. Cursaba el año de 1918, cuando el joven ingeniero dijo a su gobierno: miren lo que puedo hacer. Su gobierno le contestó: no nos interesa. 22 años más tarde, en el año 1940, su gobierno dijo: ¿dónde está este hombre? Lo necesitamos. Robert Goddard fue localizado, ahora reconocido como el padre del cohete, el vuelo moderno y los vuelos espaciales. El gobierno no necesitaba a Robert Goddard, o a lo menos eso pensaban, hasta que estalló la crisis del vuelo en el espacio en Rusia por parte de los rusos. Entonces fue cuando lo buscaron. Esta puede ser precisamente, hermanos, la respuesta que el hombre da hacia Dios. Cuando Dios comienza a llamar al hombre, esta es la respuesta que el hombre da hacia Dios: no me interesa. Aún no es el tiempo. Unos meses más adelante. Pero conforme su vida va avanzando, conforme se va enfrentando a circunstancias en su propio caminar, el hombre llega el momento en que entonces voltea nuevamente hacia su creador y pregunta: ¿dónde está? Lo necesito. Esto es el peligro que los hebreos, hermanos, estaban abordando. Este es el peligro en el que los hebreos se encontraban. ¿Cuántas veces? Seguramente usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, en las pláticas, con nuestros compañeros a lo mejor de nuestro trabajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase tan pequeña, pero que ha causado grandes estragos? Esta frase que puede decir: es que tuve un desliz que para muchos ha salido realmente muy caro.
Y los hebreos precisamente, hermanos, estaban pasando por este problema, por este peligro. Y es aquí donde el escritor, por eso al final del versículo 1, él les dice, no sea que nos deslicemos. Es como si el escritor tuviera a la vista un peligro y él quiere advertirles. Él quiere lanzar esta advertencia y decirles que hay un peligro a la vista. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que el escritor a los hebreos quiere mostrarles a ellos? Es bueno recordar un poco, hermanos, que el escritor a los hebreos estaban pasando por momentos difíciles. Ellos no eran personas que desconocían la palabra de Dios. Ellos eran personas que conocían los pactos, eran los herederos de la promesa. Eran personas que conocían la ley a cabalidad. No eran ignorantes de la palabra de Dios. Era gente experimentada y conocida en las promesas de Dios hacia su pueblo. Pero en su caminar cristiano, en su transcurrir día con día, mientras se enfrentaban cada día las persecuciones, ellos sentían cada día más la tendencia hacia regresar a las prácticas judaicas, a regresar nuevamente hacia las obras de la ley. Y muchos de ellos estaban alejándose de la fe cristiana, algunos de ellos lo estaban pensando, o algunos inclusive estaban en ese proceso. Yo no sé cuántos de nosotros podamos estar quizá en este mismo peligro. Yo no sé cuántos de nosotros nos podamos quizá en este momento enfrentar al mismo peligro que los hebreos estaban enfrentando, de abandonar la fe cristiana, de dejar hacia un lado lo que ellos un día habían escuchado y habían abrazado. El escritor a los hebreos se encuentra como un barco que va navegando y de pronto ve tierra. Y seguramente muchos de nosotros hemos visto esta escena y gritan, tierra a la vista. Eso es precisamente lo que el escritor a los hebreos quiere hablarles a ellos y decirles, peligro a la vista, hay un peligro que estoy observando. Quiero advertirles, pero no solamente quiero advertirles, quiero darles la pauta, quiero darles las enseñanzas para que ustedes puedan alejarse de ese peligro. El peligro, hermanos, al que los hebreos estaban enfrentando era deslizarse. Por eso les dice, no sea que nos deslicemos. Pero ¿qué nos quiere decir esta palabra deslizar? Esta palabra deslizar nos habla como un barco, nos habla de un barco que se encuentra amarrado, anclado en el muelle y de repente es soltado y es un barco que queda a la deriva, que queda expuesto a los vientos, a las tormentas, a chocar con cualquier tipo de roca y en su tiempo quedar destruido. Este es precisamente el peligro que los hebreos se estaban enfrentando en este momento. Ellos estaban quedando expuestos a falsas enseñanzas y las estaban escuchando, las estaban abrazando y estaban corriendo el gran peligro de alejarse de la fe cristiana y quedar como ese barco a la deriva, expuesto a los peligros del mismo Satanás. Y el escritor a los hebreos, hermanos, quiere hacerles esta gran advertencia. Él primero les dice, hay un peligro. Están a punto de deslizarse, están en peligro de desviarse de la fe cristiana. Y el escritor a los hebreos, hermanos, quiere darles las bases necesarias para que ellos puedan afirmarse y no soltar, sino soportar, aguantar. Inclusive
Más adelante en el libro de los Hebreos capítulo 11, el escritor les presenta todo un capítulo que muchos conocemos como el capítulo de la fe, los grandes héroes de la fe. Y el escritor se los presenta. Y el capítulo 11 nos habla de hombres que soportaron, que con la fe pudieron agradar a su Señor, a su Dios. Inclusive dice el capítulo 11 que el mundo no era digno de ellos. Y es tanta la ubicación que el escritor de esta carta quiere ubicarlos, que en el capítulo 12 él les dice dónde ellos tenían que poner precisamente sus ojos. Él les dice: pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es como si el escritor los agarrara y los tomara y los sacudiera para que su mente despertara y ellos pudieran entender al peligro a que ellos podían caer si ellos se alejaban de las enseñanzas cristianas. Es maravilloso el capítulo número 2 que estamos escudriñando. Y es tan maravilloso que el escritor precisamente les quiere afirmar tanto el peligro, que al iniciar el versículo 1 en el capítulo 2, él les dice: por tanto. Y esa sola palabra, hermanos, por tanto, es muy interesante, porque los arroja el escritor a los hebreos inmediatamente hacia todo el capítulo 1, donde él les presenta a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, como aquel que purifica sus pecados. Les presenta a Jesús como mucho mayor que los mismos ángeles. Por eso el escritor les dice: por tanto, bajo este argumento que yo les estoy presentando, bajo este mensaje que ustedes están oyendo, de un Jesús exaltado, de un Jesús majestuoso, de un Jesús que es más que los ángeles, por tanto, es necesario que presten más diligencia. Es probable que algunos de nosotros estemos en este mismo peligro, hermanos. Es probable que tú conozcas quizá a alguien que un día vino a la iglesia, abrazó la fe, creyó en Jesucristo, lo siguió por un momento y quizá a hoy los vemos alejados. Es probable que tú conozcas a alguien. Es probable que durante este tiempo que hemos tenido de pandemia, donde no nos congregamos, es posible que muchos estén quizá en este proceso de abandonar lo que un día abrazamos. Y esto es precisamente, hermanos, lo que Dios quiere hablarnos, lo que el escritor a los hebreos quería hacerles entender. Y es interesante, pero aquí surge una pregunta, hermanos: ¿cómo es que tú y yo podemos evitar este desliz? ¿Cómo es que tú y yo podemos evitar este peligro de deslizarnos, como lo dice el libro a los Hebreos? ¿Cómo es que tú y yo podemos evitar quedar como ese barco a la deriva y expuestos a los peligros de falsas enseñanzas, de falsos hermanos o aún del mismo Satanás? ¿Cómo podemos evitar este desliz, este peligro? El escritor a los hebreos les da las bases necesarias para que ellos logren evitar caer en este desliz. Y uno de estos primeros puntos que él les da, él les dice: por tanto, es necesario. Es necesario, les dice. Es obligatorio, es algo que ustedes deben de comenzar a hacer, hebreos.
Es algo conveniente, es algo que les conviene, que necesitan comenzar a hacerlo. Por eso Él comienza de esta manera. Por tanto, es necesario. Para el Señor Jesús, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que había cosas que eran necesarias atender. Y es a Jesús, hermanos, a quien tú y yo tenemos que ir cada día como nuestro modelo, como nuestra excelencia, a quien nosotros tenemos que voltear a ver. Porque Jesús en la Escritura nos enseña precisamente qué es lo necesario, hermanos. Para Jesús era necesario estar en los negocios de su Padre. Para Jesús, hermanos, era necesario padecer muchas cosas. Para Jesús nos dice la Escritura que era necesario anunciar el evangelio del reino de los cielos. Para Jesús nos dice la Escritura que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de Él. La Escritura nos enseña, hermanos, que para Jesús era necesario pasar por la ciudad de Samaria, donde se encuentra con una mujer y hace cosas extraordinarias. La Escritura nos enseña, hermanos, que para Jesús era necesario hacer las obras de su Padre. La Escritura nos enseña, hermanos, que para Jesús le era necesario ser recibido en el cielo. Sin duda alguna, hermanos, tú y yo en este momento estamos teniendo las bases necesarias para poder analizar, y cuando venga ese momento de quizá deslizarnos, podamos ver y recordar que hay cosas necesarias que tú y yo tenemos que atender. Así como para el Señor Jesús le era necesario padecer estas cosas, pasar estas cosas. Para Nicodemo le era necesario, dice la Escritura, nacer de nuevo. Para Nicodemo no había una opción. Para Nicodemo, si quería entrar en el reino de los cielos, el Señor Jesús lo confronta y le dice: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Quizá conozcas a alguien que no ha nacido de nuevo. Es probable que quizá algunos se encuentren en el proceso de este nacimiento de nuevo. Pero le es necesario, dice la palabra. ¿Para qué? Para evitar un desliz. Queremos evitar el peligro. Es necesario que se nazca de nuevo. Que haya una transformación del alma, del corazón, de nuestra mente. Para Juan el Bautista, dice la Escritura que le era necesario menguar. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Oh, hermanos, ¿cuánto nos hace falta poder parecernos a un Juan el Bautista que se hace a un lado y permite que sea Jesús el que pueda brillar en su vida, en su caminar? La Biblia también nos enseña, hermanos, que para el apóstol Pablo le era necesario padecer por el nombre del Señor Jesús. No era una opción, era algo que el mismo Señor había dicho: le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, hermanos, pero hoy en día es lo que muchos no queremos. Queremos una vida cómoda, un cristianismo fácil, donde no se nos confronte, donde no se nos puede decir el pecado, donde si viene un sufrimiento, inmediatamente queremos dejar la fe cristiana y nos deslizamos. Pero para el apóstol Pablo, hermanos, le era necesario
No era que si él iba a querer, era algo que iba a tener que atravesar. Lo mismo se espera de ti y de mí, hermano. Es necesario que tú y yo padezcamos por el nombre del Señor Jesús. Es necesario, hermano, no es una opción. Tendremos que padecer por el nombre del Señor. Para los apóstoles nos dice la palabra de Dios que les era necesario primeramente obedecer a Dios antes que a una autoridad que estaba transgrediendo la palabra de Dios. Pero hoy en día tal pareciera que preferimos congraciarnos con aquellos que transgreden la palabra de Dios y no padecer y no obedecer a Dios. Hermanos, para los hebreos, el escritor les dice, es necesario. ¿Qué puede ser necesario para ti y para mí en estos momentos? Hoy en día el problema que podemos enfrentar, hermanos, es que dejamos de prestar atención a lo que realmente es necesario para atender a las cosas que son innecesarias. Hoy en día prestamos más atención a lo que no nos va a edificar, a lo que no nos lleva hacia el conocimiento de Dios, y dejamos de prestar esa atención a lo que realmente es necesario y nos va a edificar. Y nos va a llevar hacia un conocimiento mayor del Señor Jesús. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña que es necesario para ti y para mí. Jesús les dice a sus discípulos que era necesario orar. En Lucas 18:1 el Señor Jesús está con sus discípulos y dice la escritura que les enseña una parábola de la necesidad de orar siempre. No era una opción. Era una necesidad. Y es una necesidad para ti y para mí hoy en día la oración. ¿Cómo evitar el desliz, hermanos? Ya vimos que es necesario. Hay cosas que son necesarias que empecemos a atender. Pero ¿qué otra instrucción les da el escritor a los hebreos para evitar el desliz? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. El escritor a los hebreos les dice, miren, hay un peligro a la vista, pero este peligro que yo veo lo pueden evitar. No solamente atendiendo lo necesario, sino que hay cosas a las que tienen que dar diligencia. Hay cosas en las que ustedes, hebreos, tienen que empezar a ser diligentes. Los hebreos, recordemos que habían abrazado la salvación. Habían escuchado el mensaje de Jesús. Lo habían creído, pero había habido un problema. Se habían quedado en esa posición, en ese lugar. Ya soy salvo, ya el Señor me salvó, ya hice mi confesión de fe, ya hice una oración, y se habían quedado con esto nada más. Se habían quedado pasivos, hermano. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy en día nos estamos enfrentando, hermanos. Muchos se están deslizando, muchos están abandonando la fe cristiana por la falta de una diligencia en sus vidas. Hermanos, no es solo quedarnos con la salvación, no es solamente decir, ya soy salvo y ya. La salvación, hermanos, no es un lugar donde tú y yo podamos quedarnos tranquilos y descansar. La salvación es algo, hermanos, donde tú y yo tenemos que comenzar a caminar día con día. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, la salvación, hermanos, es un lugar donde tú y yo tenemos que avanzar aún a pesar de cualquier adversidad que pueda llegar a nuestras vidas.
La falta de diligencia, hermanos, es lo que a muchos hoy en día los está alejando de la fe cristiana. El no ser diligente en la lectura de la palabra, el no ser diligente en la oración. Cosas tan sencillas, hermanas, básicas para un cristiano, pero que así de básicas son tan importantes para ti y para mí. La falta de diligencia, hermanos, te va a alejar hasta que tú quedes como un barco a la deriva, expuesto a cualquier tipo de peligro. Hoy nos enfrentamos, hermanos, a una gran frialdad, a una gran falta de diligencia. Hoy nos enfrentamos a un cristianismo tan pasivo, tan quieto. Hoy vemos a mucha gente que no es negligente en lo que tiene que hacer en su caminar con Dios. Cristóbal Colón, hermanos, no se quedó tranquilo cuando él descubre su caminar hacia la India, sino que él hace lo imposible para recorrer esa ruta, hermanos, y fue así que él encuentra el nuevo mundo. Él no se queda quieto y dice, pues bueno, a ver qué pasa. No, él presta toda la diligencia y atiende las cosas necesarias, y él descubre un nuevo mundo. Pero hoy en día el cristiano, hermanos, conoce la salvación, llega a la fe cristiana, hace su oración y se quedan quietos, pasivos, tranquilos, ya no pasa nada. Y no, hermanos, esto no puede ser así. Y el escritor a los hebreos les da una tercera base para que ellos atiendan el peligro y no se deslicen. Y esta tercera base es, él les dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Él les dice, es necesario que atiendan lo que escuchan, hebreos. Déjame te digo algo. De lo que tú y yo escuchamos, hermanos, dependerá a lo que le vamos a dar importancia y prioridad y diligencia en nuestras vidas. A lo que tú y yo le estemos prestando en este momento nuestro oído, dependerá de si seremos diligentes para avanzar en nuestro caminar cristiano o retroceder y abandonar la fe. Nuestro oído es muy importante. Lo que escuchas, hermanos, va a tener un efecto en tu corazón. Lo que tú y yo escuchemos, hermanos, tendrá mucho efecto en nuestro corazón. Porque o bien lo va a contaminar o lo va a edificar. Lo que tú y yo podamos escuchar. Y los hebreos deberían de atender, hermanos, a lo que ellos habían escuchado. ¿Qué habían escuchado? ¿A qué ellos habían abierto su oído? Ellos habían abierto su oído, hermano, lo vimos al principio, a un mensaje, a una revelación, donde Dios dice que había hablado a sus profetas de muchas maneras, pero que ahora la revelación final era a través de su Hijo Jesucristo. Ellos habían prestado su oído a un mensaje donde Jesús era exaltado sobre todas las cosas, donde Jesús es el Salvador de sus propias vidas, donde Jesús es mayor que los ángeles. Eso es a lo que los hebreos habían prestado su oído. Ahora era el momento donde ellos tenían que enfrentarse a tomar una decisión importante en sus vidas, atender el mensaje y seguir a Jesucristo, o decir, nos vamos a alejar y vamos a abandonar la fe y vamos a quedar expuestos a los peligros. Y el escritor les dice, atiendan las cosas que han oído. Mientras más exaltada, hermanos, una persona es, mucho mayor
mayor reverencia requiere de nosotros. Y Jesús es presentado como el más exaltado de todo. Por tanto, el mensaje, hermanos, requería atenderlo, prestarle diligencia, prestarle toda la atención. Es como si nuestra mente estuviera distraída en este momento y alguien nos avisara y nos dijera: peligro, cuidado. Entonces nosotros volteáramos de pronto y atendiéramos a lo que nos va a hacer daño. Eso es precisamente lo que el escritor a los hebreos les está diciendo: peligro a la vista. Están dejando de escuchar. Hermanos, lamentablemente nuestra sociedad, la que nosotros nos ha tocado vivir, nuestra ciudad, nuestro estado, es una ciudad que lamentablemente presta su oído al chisme, a la murmuración, pero no le quiere prestar su oído a esa voz poderosa que puede transformarlo. Llega alguien y le habla y lo empieza a engañar y le empieza a prestar su oído hasta que lo empieza a alejar y lo empieza a contaminar y empieza a contaminar su corazón hasta que lo aleja de la fe cristiana. Atendamos lo que escuchamos, hermanos. Prestemos nuestro oído para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Prestemos nuestro oído para cada día tener en las mañanas, en la tarde, en la noche, yo no sé, un tiempo con Dios y prestarle nuestro oído y Él nos pueda hablar. Y eso que Dios nos habla, nosotros podamos prestarle esa atención de vida. Hermano, lo que escuchas o bien te va a salvar o bien te va a deslizar. Jesús, hermanos, supo afinar su oído. Cuando está con sus discípulos y se le acerca y le dice Pedro al Señor: Señor, mira, que esto no te acontezca. ¿Cómo tú vas a ir y vas a morir en una cruz, Señor? No, espérate, tú eres Jesús. Que esto no te acontezca. Y Jesús inmediatamente supo discernir, supo prestar su oído y escuchar que esa no era la voz correcta, sino que lo detiene. Inmediatamente el Señor Jesús lo detiene. Oh, cuánto avanzaríamos, hermanos, si tú y yo siguiéramos el ejemplo del Señor Jesús, que cuando viene alguien, se acerca a nuestro oído, nos comienza a hablar cosas que no van a edificarnos o que van a destruir el cuerpo de Cristo, podamos pararlos inmediatamente. Necesitamos, hermanos, un oído afinado. Necesitamos afinar nuestro oído, atender a esas cosas que son importantes y prioritarias, hermanos. Seamos diligentes en afinar nuestro oído. La exhortación, hermanos, a los hebreos era precisamente esta. Y quiero ir terminando con esto. Deuteronomio 6:4. Dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Oye, escucha. Una cosa es oír, hermano, y otra cosa muy diferente es escuchar. Aquellos que somos padres y tenemos hijos, creo que podemos entender perfectamente bien lo que yo te puedo decir en este momento. Es como si a tu hijo tú le dieras unas monedas y lo mandaras a la tienda y le dijeras: hijo, quiero que me traigas 5 pesos de galletas. Regresa tu hijo y regresa
con 5 pesos de chicles a lo mejor. Y luego tú le dices, ¿qué te encargué? ¿No oíste bien? Y nuestros hijos contestan, es que no te escuché bien. Es que nada más él nada más oyó, tráeme 5 pesos. Pero si hubiera escuchado atentamente, él hubiera hecho ese mandado de una manera correcta. Eso es lo que Dios quiere. Que atendamos, que escuchemos, que prestemos todo nuestro oído. Tenemos el ejemplo de la parábola de la semilla. Como escucharan, era como la semilla iba a fructificar. Algunos escuchaban mal y no dejaban que la semilla empezara a tener esa raíz en su corazón. Y dice que llega el enemigo, la arranca, se la lleva y se alejan. Escuchan el mensaje del evangelio, les gusta, se oye bonito, suena bien, pero dice que los afanes de esta vida los alejan del mensaje de Dios y terminan alejándose. Y hay una pregunta importante. Quiero retomar el versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Viene una pregunta interesante, importante, a la que tú y yo tenemos que dar una respuesta en este momento. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Si aquellos hombres, hermanos, del Antiguo Testamento que escucharon la voz de Dios, que oyeron el mensaje de Dios a través de sus profetas, y cuando ellos decidían desobedecer ese mensaje, dice la Biblia que ellos recibieron una justa retribución, una paga justa delante de Dios. Dice, ¿cómo vamos a escapar tú y yo si descuidamos un mensaje tan grande? Un mensaje que nos habla de un Jesús exaltado. Un mensaje que nos muestra a Jesús sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas. Hermanos, por tanto, es necesario que prestemos diligencia. ¿Qué es necesario para ti en estos momentos? Que el Espíritu Santo, hermano, ahí donde estás, comience a hablar a tu vida. Que el Espíritu Santo comience a revelar a tu vida, a tu corazón, que es necesario que tú tengas que empezar a atender, a prestarle diligencia. ¿Qué es lo que tú como hijo de Dios, como cristiano, has soltado, hermano? La oración, la palabra de Dios, tus hijos, esposa, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Qué es aquello, hermanos, a lo que tú y yo en este momento tenemos que reaccionar y ver el peligro en el que nos estamos encontrando y no nos deslicemos, no quedemos a la deriva como ese barco? Quizá cosas sencillas, pero que trascienden nuestro caminar con Dios. ¿A qué es necesario, hermano?
que con más diligencia, con mucho más energía, con mucho más diligencia podamos atender. Quizás prestado tu oído, hermano, a cosas que han dañado tu corazón y que te están alejando de la fe cristiana. ¿A qué necesitas en este momento reconocer delante del Señor y decirle: Señor, he escuchado esto que me ha hecho daño, pero hoy he escuchado tu mensaje, hoy he escuchado que tú me perdonas, que tú eres un Jesús exaltado, que estás sobre todas las cosas? Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es un día donde tú y yo, hermanos, podemos volver nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera hacia Jesús. Yo quisiera que ahí donde estás, si Dios te ha hablado, si tú reconoces en este momento que hay cosas que son necesarias que tú debas de atender, que ahí donde tú estás, si tú reconoces que hay cosas en tu vida a las que has prestado tu oído y que no te han bendecido y no te han edificado, ¿por qué no hacemos una oración? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Inclina tu rostro ahí en tu casa y vamos a pedirle al Señor, vamos a clamar al Espíritu Santo que nos perdone y que de aquí en adelante tú y yo podamos prestar toda la atención, podamos ser esos hijos que son que atienden, que son diligentes. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, por Templo Betania, Señor. Aquellos que nos escuchan, Señor, aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, Señor. Como dice Hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según tu voluntad. Señor, reparte tu Espíritu Santo en este momento sobre tu pueblo. Tú eres un Dios que aún hace señales, milagros y prodigios. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos, Señor, y hacernos ver, Señor, que hay un peligro a la vista, pero que tú eres un Dios misericordioso, que nos dices por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que prestar diligencia. Señor, quizá hemos aflojado en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, Señor, quizá en el ministerio, Señor. Pero aquí estamos, Padre, para pedirte perdón. Y sabemos que tú nos restaurarás, nos levantarás. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Templo Betania, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.